Damos la bienvenida al sociólogo Giovanni Atariguana. Él es director nacional de Unidad Popular. La CONAIE y sectores populares, sus dirigentes, han ampliado un día más esta paralización que se organizó para el 26 de octubre. Quisiéramos conocer cuáles son los propósitos, sociólogo Atariguana. Efectivamente, la CONAIE, el Frente Popular, las organizaciones que el día de ayer, 26 de octubre, nos expresamos en las calles y carreteras de este país, han decidido seguir la lucha este miércoles 27. Se trata de un segundo día de movilización que busca efectivamente insistir al gobierno de Guillermo Lasso, escuche las demandas y las propuestas de los sectores populares, particularmente la necesidad de que se termine con la elevación tan alta del precio de los combustibles. El último decreto del día viernes fue un verdadero paquetazo. Poner el diésel a 1.90 y la gasolina extra a 2.55, sin duda alguna golpea la economía de los hogares ecuatorianos. La lucha social, entonces, el día de hoy se va a mantener, se va a ampliar, como siempre se definió, una lucha de carácter progresiva, que mientras no existe una respuesta del gobierno a las demandas y a los planteamientos hechos por las bases de los obreros, de los trabajadores, de los campesinos, obviamente la lucha se mantendrá en vigencia. La CONAIE ha presentado una agenda de 8 puntos a consideración del gobierno. ¿Ustedes coinciden con esta? Obviamente es una agenda que también la comparte el Frente Unitario de los Trabajadores, el Frente Popular, la Unión Nacional de Educadores, porque pone al centro varios elementos que tienen que ver con la vida de las familias ecuatorianas. Uno, por supuesto, es el tema de la alza de los combustibles, pero también está todo el tema de las reformas laborales, la necesidad de preservar los derechos efectivamente de los trabajadores, el tema del presupuesto general del Estado para educación y salud, la defensa de las fuentes de agua frente a la minería y las actividades extractivistas, la defensa de los derechos colectivos y, por cierto, efectivamente, en este caso se amplía el tema a pedir la libertad de todos los detenidos manifestantes que fueron apresados el día de ayer. ¿Cuál es la intención? ¿Protestar por 2 días o piensan extender la medida? Gustavo, cuando los gobiernos no dan respuesta, incumplen sus promesas de campaña y toman medidas que afectan las condiciones de vida de las familias ecuatorianas, el pueblo tiene la posibilidad, el derecho de reclamar y alzar su voz. Ayer fue una jornada que se amplía el día de hoy. Por supuesto, estamos atentos a cómo viene la reforma tributaria que ha anunciado el gobierno nacional. Estamos atentos a ver cómo el 30 de octubre se presenta la proforma presupuestaria para el año 2022, a ver si atienden educación, salud, seguridad social a los municipios ecuatorianos. Por supuesto, en todo eso plantea que el colectivo unitario ha dicho esta va a ser una lucha progresiva, permanente, porque la democracia implica eso, no solamente votar, que hay que hacerlo bien y elegir, sino participar en la toma de decisiones. Los sectores sociales le dicen al gobierno que debe cumplir sus ofertas de campaña, que debe bajar las tasas de interés de la banca privada, para poner un ejemplo, pero debe tener también educación y particularmente no tomar medidas como la elevación de los combustibles. Los transportistas han dicho, y esa es una alerta a nivel nacional, que están pidiendo la elevación del costo de los pasajes a nivel urbano, intercantonal, interparroquial. Eso sería un nuevo golpe a las economías populares. Esa es la razón de la lucha social. Ahora, hay un resultado mixto. Hay sectores de trabajadores, sectores indígenas, inclusive, que no están con la medida. Los choferes también están en una actuación bastante mixta. ¿Considera usted, socióloga Atariguana, que hay el suficiente soporte como para prolongar la medida y para hacerla más fuerte, tener en términos de paralización mayor efectividad? Gustavo, esto recién empieza. Los tiempos del pueblo ecuatoriano, los distintos territorios tienen que ver con la organización, con la decisión y cómo se incorporan nuevos sectores. No solamente es el pueblo organizado, los sindicatos, los maestros, el propio movimiento indígena. Se han incorporado nuevos sectores como los arroceros, como los productores de leche en la serranía ecuatoriana, como los pescadores en Manabí. Incluso varios sectores de los transportistas del día de ayer se incorporaron en Santo Domingo, en el Carchi, en Quito, efectivamente a esta lucha.
Entendemos que hay un malestar, hay una pobreza que la gente está enfrentando y ese descontento se va convirtiendo en movilización. Pero Por hay supuesto, sectores no, también que se han autoetiquetado como independientes, que han hecho presencia en varias gobernaciones en distintas provincias del país, quienes piden que se le deje trabajar a Guillermo Lasso, que es demasiado temprano y que aún no es momento para sacar balance siquiera, menos para protestar. Gustavo, esos sectores que normalmente todos los gobiernos utilizan para intentar dividir al movimiento social que protesta, es una vieja práctica. En todo caso, se chocan con el estado de ánimo de la población, porque claro que 5 meses es poco tiempo para pedirle todos los resultados al nuevo gobierno, pero es un tiempo suficiente para entender que el gobierno está por la línea equivocada, que es el camino del Fondo Monetario. Ha habido en 5 meses, Gustavo, no 5, sino 6 elevaciones del precio de los combustibles. En estos 5 meses, el gobierno de Guillermo Lasso recortó el presupuesto educativo en cerca de $1.000 millones. En medio de estos 5 meses, el gobierno se ha comprometido con la banca, con sus colegas, no da paso al cobro de los grandes evasores y está aplicando las recetas del Fondo Monetario Internacional. Acaba de publicarse un nuevo decreto, Gustavo, en el sector eléctrico, que violando la ley de contratación pública, de empresas públicas, la Constitución de la República, quiere dar paso vía concesiones a la privatización del sistema eléctrico. Son temas donde el gobierno está tomando decisiones que no resuelven los problemas de la gente, sino que son simplemente las viejas recetas del Fondo Monetario Internacional. Por Explíquenos eso es que algo hay más. razones ¿Qué para alcance protestar. tiene este decreto que dice usted que privatizaría el sector eléctrico? Bueno, acaba de hacerse público el día de hoy. Se establece algunos elementos que violan, porque vía reglamento no se puede cambiar las leyes y menos la Constitución. Y se establece temas para lo que ellos llaman la inversión extranjera, que no es sino entregar un negocio tan importante y un sector tan importante estratégico como es la generación eléctrica, la transmisión, la comercialización, a los sectores privados, porque quieren llevarse la carne y dejarnos el hueso. Vamos a ver el tema de tarifas. ¿Quién va a invertir en el sistema eléctrico si no ponen tarifas caras? Vemos absolutamente el ejemplo en el tema de la telefonía celular. En todo caso, razones para la lucha social, para el debate político están dadas. El pueblo ecuatoriano tiene la oportunidad de ejercer su derecho a la resistencia y lo ha hecho de forma organizada. El gobierno Esa agenda que están presentando ustedes conjuntamente con la CONAIE implica algunos puntos complejos que tienen que ver más bien incluso con políticas gubernamentales, es decir, que algunos de esos puntos no pueden tener resultados en corto plazo. Le preguntaría, ¿cuáles son los temas que se requieren de una decisión inmediata del gobierno dentro de sus exigencias y cuáles son temas irrenunciables? Bueno, con los derechos en general, Gustavo, no se negocian, son irrenunciables. Pero si queremos algo inmediato, y que es lo que la movilización la planteó el día de ayer, es que el gobierno congele el precio de los combustibles, pero de a veras, pues, a los precios que estaban vigentes al 11 de junio, cuando el nuevo presidente Guillermo Lasso empezó la elevación. A partir de eso, entonces, habría unas posibilidades de sentarse a discutir el tema, por ejemplo, de la focalización. Pero si el gobierno quiere imponer a toda la fuerza el tema de un diésel a 1.90, que implica encarecer todo, eso es lo que estamos sintiendo en los mercados, en la tienda de la esquina, eso es lo que se viene con el alza de los pasajes. Evidentemente es algo que el pueblo no puede aguantar y por eso la movilización. Pero Yo los creo que el precios de los primer paso. combustibles de Ecuador con alza y todo siguen bajos. Recientemente analizábamos con uno de los dirigentes de los distribuidores de petróleo y los precios de Ecuador de las gasolinas y del diésel igual se encuentran en el 10% más bajo, es decir, del 100% de países que se reportan, que son más de un centenar, como 180. Ecuador se encuentra en ese 10% con los precios más bajos. Gustavo, si vamos a comparar internacionalmente, debemos comparar primero los niveles de pobreza de este país. ¿Cuántos millones de familias sobreviven con $2 al día? ¿Cuánto es el desempleo? Que es cerca de 6 millones
de personas que no tienen empleo pleno. ¿Cuánto es el costo de la canasta básica sin elevación? $712 a nivel nacional y en algunas ciudades como Cuenca, sobre cerca de los $730, ¿no es cierto? Y entonces tenemos que ver cuál es el costo. Ayer la Asamblea Nacional acaba de destituir o de censurar al exministro de Hidrocarburos, René Ortiz, precisamente porque él es el autor de este sistema de bandas, donde no se toma en cuenta el costo de producción, de comercialización de los derivados, que según los expertos de Petroecuador, no hay subsidio, sino más bien hay un elemento de superávit a favor del Estado, porque aquí el precio de los combustibles no debe estar en función del precio, entre comillas, internacional y de mercado, sino de cuánto le cuesta al Estado ecuatoriano producir y lo que no produce, cuánto le corresponde en la importación. En todo caso, para nosotros... ¿Qué consideraciones habían hecho ustedes sobre lo que se perfilaba una focalización del subsidio para no afectar sobre todo a los sectores más pobres que utilizan masivamente el transporte público? Y esto aparentemente se ha dejado de lado. Ahora, según escuchábamos al ministro de Transportes y Obras Públicas, lo que se hará es pasar a un sistema de cálculo para que cada municipio haga los ajustes en el precio que considere necesario. Fíjese, Gustavo, ese es el tema, porque primero es lo primero. Si hubiera existido sinceridad en el gobierno, el congelamiento debe haberse dado en el mes de julio a $1.50 el precio del diésel y a $2 la gasolina extra. Y ahí nos sentábamos a discutir la focalización, que tiene que ver con el transporte. Hoy le tiran la pelotita a los municipios. ¿Qué están exigiendo hoy los transportistas en el Azuay, en Loja o en Quito? 45 y 50 centavos. Imagínense, en el caso de la capital, donde hay el 12% de desempleo, el que alguien coja 2 buses al día, cuando la mayoría de familias sobreviven con $2 diarios, es evidentemente condenar a la gente a la pobreza absoluta. Entonces, por esa vía, el gobierno lo que está es echándole fuego, digamos, gasolina al fuego de un conflicto social. Por esa vía, el gobierno no va a resolver los problemas y la movilización se va a mantener. Obviamente, dependemos de la sensibilidad del gobierno que entienda que hay una mayoría del pueblo que le pide rectificaciones, sobre todo en el tema de los combustibles. Ahora, en el otro tema, sociólogo Atariguana, ¿cuál es la posición de ustedes, de Unidad Popular, de los sectores sociales, conjuntamente con la CONAIE, con respecto a la ley económica urgente que se está estudiando ya en la Asamblea Nacional? Aparentemente, con una colaboración de Pachacuti, de Izquierda Democrática, se intenta que esta ley sea reformada en diversos aspectos para que eventualmente pueda ser aprobada en la Asamblea Nacional. ¿Qué opinan sobre esta ley que sería una de las 3 en las cuales se habría dividido el proyecto Creando Oportunidades? Bueno, la reforma tributaria, vamos a ver cómo llega finalmente, más allá de los borradores y del proyecto original, esta semana a la Asamblea. Pero tenemos varias preocupaciones. La primera es que se cumpla el precepto constitucional de que más tiene, más debe aportar, y de que el Estado tenga las herramientas para cobrar a los grandes evasores, Gustavo. 7.600 millones se evaden en este país. Eso es el equivalente a lo que ellos dicen es el déficit fiscal anual en este Ecuador. Es casi 10 veces lo que dicen recaudan, eliminando el subsidio de los combustibles y metiéndole la mano al bolsillo de los ecuatorianos. Vamos a ver si se cumple. Pero, por ejemplo, yo diría 4 puntos fundamentales. Se va a castigar a los sectores medios que viven de su salario, pidiéndoles una mayor contribución. Primera preocupación. Segunda, se va a mantener lo del proyecto original, un perdón a los empresarios morosos por cerca de $2.000 millones en intereses de mora por no pagar los impuestos, aquello que hizo tanto Correa en su momento como lo hizo también Lenín Moreno, nosotros no estaríamos de acuerdo. Tercero, se va a mantener el capítulo referente a blanquear, purificar los dineros que estaban en paraísos fiscales con una simple declaración juramentada y pagando apenas el 5%. Esas son preocupaciones que tenemos, porque además en el contexto actual
el presidente Guillermo Lazo todavía no da explicaciones satisfactorias respecto a las denuncias de Pandora Papers. ¿Cómo es que nos pide que los ecuatorianos arrimemos el hombro, se pague más impuestos, mientras él lleva su fortuna personal de su familia a paraísos fiscales, donde obviamente todo el mundo sabe que es para ocultar las fortunas y para evadir impuestos? Son La temas que relación, habrá que estudiarlos en el proyecto. la relación entre Unidad Popular y Creando Oportunidades, el partido de Guillermo Lazo y el gobierno de Guillermo Lazo, están en una situación muy distante. ¿La considera usted esta irreconciliable o podrían darse ciertas decisiones del gobierno que puedan apaciguar las cosas y a lo mejor hacerles sentar en mesas de diálogo? Nosotros como Unidad Popular somos un partido a la izquierda, con la gente del pueblo. Nuestra base social es gente que vive de su trabajo, maestros, campesinos, estudiantes, trabajadores, pequeños comerciantes. Y en función de aquello defendemos esos intereses, que es de la mayoría del pueblo ecuatoriano. El partido en el gobierno del presidente Guillermo Lazo parece que de hecho tiene otros intereses. Está bien que Guillermo Lazo se reúna con sus colegas banqueros, con los grandes empresarios para cocinar reformas laborales contra los trabajadores. Un mes se pasó reunido el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, pero él debe recordar que es el presidente de todos los ecuatorianos. ¿Será Y en democracia, siempre una relación distante y polarizada entonces? por supuesto, mientras haya una política del Fondo Monetario, una política que afecte a las mayorías, estaremos en veredas distintas. ¿Qué es lo que espera usted que pase en los próximos días? El país evidentemente necesita trabajar, no quisiéramos llegar a los sucesos de octubre del año 2019 que realmente pusieron en apuros a todos los ecuatorianos por las dificultades que se generaron. ¿Qué espera usted que suceda para quizá establecer una relación más amigable, más cordial entre los distintos sectores de Ecuador? Gustavo, todos en este país queremos salir de la crisis, queremos trabajar, pero queremos condiciones de dignidad, salarios justos, inversión en educación, que se cumplan las promesas de campaña por parte del presidente. En realidad, la pelota está en la cancha del Ejecutivo. Es el gobierno quien tiene en sus manos el tomar las decisiones para que efectivamente se resuelva la crisis social. Si el gobierno persiste en medidas que atacan al pueblo, el pueblo va a hacerse escuchar en las calles. Todos aspiramos, efectivamente, una gobernabilidad que sea fruto no de que el pueblo agache la cabeza frente a medidas antipopulares, tampoco de que sea consecuencia de estados de excepción o de militarización o de que vayan presos quienes protestan. La gobernabilidad para que el país avance debe ser consecuencia de que el gobierno sea sensible y tome medidas a favor del pueblo. Por el momento, Unidad Popular va a estar en las calles. ¿Hasta cuándo? Vamos a estar del lado del pueblo, en las calles, en el debate, vamos a estar en la asamblea presentando propuestas, siempre en defensa de los intereses populares. Si la lucha continúa en las calles, estaremos, como nos corresponde, en primera fila. Gracias, socióloga Tarihuana, por habernos atendido. Gracias, Gustavo. Un fuerte abrazo. El sociólogo Giovanni Tarihuana es director nacional de Unidad Popular. Nos vamos a una breve pausa.